Hola, hola Julie. Quiero contar una historia. Haz de cuenta que hoy comí frijoladas con chorizo y no sé cuántas cosas. Y luego de comer me comí un chocolate oaxaqueño. Pero tú sabes cuánto daño me hace la leche, Julie. Nunca debí de haberla mezclado con unas frijoladas bien grasosas. Ahora siento que así como que, así la panza. El lado bueno es que me va a dar una diarrea masiva, colerosa, que me va a dejar una cintura así breve de avispa. Bueno, ahora sí comencemos con lo que nos concierne en esta sesión. Es el síndrome nefrótico. Bueno, el síndrome nefrótico es una entidad caracterizada por un aumento de la permeabilidad del diafragma de filtración glomerular. Entonces, tú sabes muy bien esto, por qué está conformado el diafragma de filtración glomerular. Pero te voy a decir, por los podocitos, por la membrana basal glomerular y por los capilares fenestrados. Entonces, cuando aumenta la permeabilidad de estas tres barreras, es cuando se da el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico tiene una triada que no sé por qué olvidé poner aquí, pero es proteinuria, edema y dislipidemia. Aquí nos dice que es una podocitopatía precisamente porque daña los podocitos, que está caracterizada por estas tres: proteinuria, edema y dislipidemia, más una cuarta que es la hipoalbuminemia. Entonces, la proteinuria es una proteinuria de alto grado que se define como más de 3,5 al día por adultos o más de 40 miligramos por metro cuadrado para los niños. De nuevo, más de 3,5 gramos al día para adultos y más de 40 miligramos por metro cuadrado en niños. Ahora, que se pierdan proteínas por la orina, evidentemente significa que vamos a perder proteínas en la sangre, o sea, habrá una hipoalbuminemia, que en valores corresponde a menos de 3 gramos sobre decilitro. Ahora, además, ya dijimos edema, precisamente porque estamos perdiendo proteínas, o sea, estamos perdiendo presión oncótica dentro del espacio intravascular, que hace que se fuguen al intersticial y por eso se hace el edema. Y dislipidemia, que como ya te lo explicaré más adelante, tiene que ver con que el cuerpo dice, no tengo proteínas, y entonces se le hace fácil empezar a producir lipoproteínas, que son el LDL, el HL, ahora el HL, ya no existe, HDL, todas esas que transportan grasas, y entonces por eso hay una dislipidemia. Luego, esta es una patología propia de los niños, porque la mayoría se debe a causas genéticas. Por lo tanto, lo veremos más en pacientes menores de un año y es más común en niños machos. Ahora, en cuanto a la etiología, la vamos a dividir así como primaria, o sea que el síndrome nefrótico es la enfermedad primaria, principal, pues la estrella, o que es secundaria a otro trastorno. Y la vamos a dividir en si es de niños o si es de adultos. Bueno, si es de niños, la causa primaria más frecuente es la enfermedad por cambios mínimos o glomerulopatía por cambios mínimos. Si es en adultos, la más común es la glomerulonefritis membranosa primaria y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ahora, si es secundaria en niños, lo más común es lupus. 75% de los pacientes niños que tienen lupus debutan con un síndrome nefrótico. Y por otro lado, en adultos también puede ser por la diabetes, por lupus, amiloidosis, hepatitis B y C y VIH. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, primero tenemos los mecanismos de lesión glomerular, porque precisamente dijimos que esto se debe a que aumenta la permeabilidad del diafragma, ¿no? Entonces, ¿por qué aumenta? Porque hay un daño
a nivel del glomérulo. ¿Y qué puede condicionar ese daño? Pues primero tenemos factores que aumentan la permeabilidad, o sea, que disminuyen la función hermética de los pedicelios. Aquí tenemos la enfermedad o glomerulopatía por cambios mínimos, en donde esta puede ser que se produzca porque hay una alteración del receptor de uroquinasa soluble o de la proteína similar a la angiopoyetina 4. Realmente esto no creo que sea tan importante, me lo copié de su diapo, pero creo que ni siquiera lo oí. Pero bueno. O también puede ser por una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Después, la lesión también puede ser provocada por factores inmunitarios circulantes, o sea, porque están circulando inmunocomplejos que van dañando al glomérulo. Un ejemplo es la glomerulopatía proliferativa, la postestreptocócica o la nefropatía lúpica. Y después tenemos las que son por mutación de proteínas, que pues al ser por mutaciones hereditarias, vamos a ver en menores de 1 año, o sea, lactantes. Como ejemplos, aquí tenemos la mutación de la nefrina, que nos causa un síndrome nefrótico congénito, o sea, el feto ya desde que es feto ya tiene síndrome nefrótico. Después tenemos la podosina, que es por una alteración en la proteína NPHS2, que nos condiciona a tener glomerulosclerosis segmentaria focal familiar. Y una mutación en la WT1, que es un gen supresor tumoral, que cuando está mutado da algo que se llama síndrome de Dennis-Tash. Después, aparte del daño al glomérulo, vamos a tener que hay un aumento en la filtración de macromoléculas, porque gracias a esa lesión los pedicelos empiezan a fusionar y se pierde la carga negativa que estos tienen, que sabemos que su función normal de esta carga negativa es repeler las proteínas. Pero cuando se muere, entonces las proteínas ya van a andar como por su casa. Y entonces vamos a empezar a perder albúmina. La albúmina tiene la función de mantener el líquido dentro del espacio intravascular. Entonces, si no tenemos albúmina, ese líquido va a empezar a fugarse y a quedarse en el espacio intersticial y por eso va a producir edema. También se van a perder globulinas, que puede condicionar a deficiencias del sistema inmune. Se van a perder factores de la anticoagulación. Entonces, los pacientes van a ser más susceptibles a tener eventos trombóticos, porque ya no hay quien detenga a los coágulos. También se va a perder la transferrina, que es una proteína que se encarga de transportar el hierro, ¿no? O sea, se pierde como, por así decirlo, la combi que lleva al hierro a la médula ósea. Entonces se va a producir una deficiencia, una anemia por deficiencia de hierro. También se van a perder proteínas transportadoras de hormonas, como por ejemplo la vitamina D. Entonces vamos a ver una reducción de la vitamina D. Y se pierden proteínas tiroideas, también de transporte tiroideo, que vamos a ver, bueno, clínicamente como un hipotiroidismo. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, vamos a ver edema, que se debe, ya lo dijimos, a la pérdida de la presión oncótica del espacio intravascular. Es un edema muy aparatoso, aparece súbitamente en los primeros 1 a 2 días, por lo que se le considera que es muy similar al de una intoxicación. Entonces aquí para poder diferenciarlo le vamos a preguntar al paciente si últimamente ha estado haciendo su orina espumosa, porque como ya sabes, orina espumosa es igual a proteínas. Además, habrá edema periorbitario, que bueno, eso no lo dan muchas patologías, y también habrá algo con 3 cruces, o sea, bastante importante. Como ya lo mencionamos, habrá hipoalbuminemia porque todas las proteínas se están perdiendo y en la sangre nos van a quedar poquitas. Y hipoalbuminemia es igual a menos de 3 gramos sobre decilitro. Ahora vamos a tener una proteinuria masiva, que como ya dijimos, para los adultos es mayor a 3 gramos por día, o si lo pasamos a otras unidades es más de 50 miligramos aquí era metro cuadrado. Metro cuadrado.
Y si es en niños, es de 40 miligramos por metro cuadrado. Entonces, adultos, 50, pero yo les diría que se queden con este número, más de 3,5 gramos al día. Y en niños, más de 40 miligramos por metro cuadrado. Aquí dense cuenta que lo normal es tener 0,15 gramos al día. Una proteinuria masiva ya nos está hablando como de 1000 veces 1000 veces esto. 0,15 a 3,5 no hay comparación. Y la proteinuria es el dato pivote del síndrome nefrótico. Ahora también habrá dislipidemia, que es causada porque, como les dije, cuando el cuerpo no tiene proteínas en la sangre, se le hace muy fácil empezar a sintetizar lipoproteínas. Eh, el HDL, el LDL, todas esas son las lipoproteínas. Y esto se debe a que aumenta la actividad de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, o para los cuates, HMG-CoA, que hace que se produzcan más de estas proteínas. Además de que también se reduce la depuración de los lípidos. ¿Por qué? Porque disminuye la lipasa hepática y la lipoproteína lipasa, porque estas dos se van a perder en la orina. Y ahora, lo que hace la lipasa y la lipoproteína lipasa es degradar los lípidos. Entonces, como no se pueden degradar, ahí se quedan y por eso causa dislipidemia. Que vamos a ver como un colesterol total mayor a 200 miligramos sobre decilitro o triglicéridos mayor a 130. Ahora, en cuanto al diagnóstico, la primera línea incluye hacer un ego con proteínas en orina de 24 horas y que va a mostrar un sedimento normal. Vamos a pedir BUN y creatinina, que salen normalmente en la química sanguínea, también van a estar normales. La biometría hemática va a demostrar concentración, porque precisamente todo el líquido de la sangre se está fugando afuera del espacio intravascular. El perfil de lípidos nos va a mostrar una dislipidemia y los electrolitos nos van a mostrar sodio bajo, precisamente porque la orina está diluida, no, más bien, no está diluida. Ahora, en pruebas etiológicas podemos hacer los ANA, porque como dijimos, es una de las principales causas secundarias. Podemos hacer complementos C3 y C4, electroforesis, que es medir la cantidad de proteínas. Sí, bueno, podemos hacer pruebas para sífilis, de hepatitis C y B, y también podemos hacer una medición de crioglobulinas, que es una medición de las globulinas, pero que se hace congelándolas. Algo así leí ayer, ya no me acuerdo tanto. No es importante. Y bueno, finalmente podemos hacer pruebas genéticas. Estas están indicadas en pacientes que debutan antes de los 3 meses o hasta el año o que tienen rasgos sindromáticos, o sea, que se ve que tienen una mutación genética. Por ejemplo, que tengan genitales ambiguos, cataratas o retraso en el desarrollo. O también podemos hacer las pruebas genéticas para el paciente con síndrome nefrótico de cualquier edad, pero que tenga antecedentes familiares de proteinuria o otra enfermedad renal de importancia. Entonces, pruebas genéticas para niños muy chiquitos que muestren rasgos de que tienen un síndrome o que tengan, o de cualquier edad, que tengan antecedentes de proteinuria o enfermedad renal. Ahora, biopsia. ¿Qué vamos a ver en la biopsia? Que no hay diafragma de filtración y que los pedicelos están fusionados, como ya habíamos dicho. ¿A quién le vamos a indicar la realización de una biopsia? Son 5 indicaciones. La primera es el paciente que esté fuera del rango de edad común, que son mayores de 12 años o menores de 2 años. Esto sí lo dijo el profe, pero hace rato también lo dijo el profe, que eran menores de 1 año. Pero bueno, mejor quédense con mayores de 12 años. También pacientes que no responden a tratamiento esteroideo
es decir, que tienen corticoresistencia o corticodependencia. Corticoresistencia es que no les hace nada al esteroide y corticodependencia es que el esteroide sí los cura, pero a las 2 semanas que lo dejan, vuelve a aparecer el síndrome nefrótico. O sea, son dependientes del corticoide para poder estar bien. Cualquiera de estas dos es indicación de biopsia. También que sea recurrente, síndrome nefrótico recurrente, que se considera 2 veces en 6 meses o 3 veces en un año, o que tenga un comportamiento rápidamente progresivo, o también que sea mixto, o sea, que se asocie a síndrome nefrítico. Ahora, en las complicaciones tenemos número 1, peritonitis. Número 2, eventos trombóticos, porque ya dijimos que se debe a que se pierden hay, número 1, hemoconcentración y hay pérdida de proteínas anticoagulantes. Anemia por deficiencia de hierro porque se pierde la transferina. Hipotiroidismo porque se pierden las hormonas transportadoras de hormonas tiroideas, digo, las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas. Pancreatitis. Edema. El edema muy grave puede condicionar un derrame pleural o pericárdico. También puede haber osteopenia por el uso de esteroides o también puede ser porque se pierden las proteínas transportadoras de la vitamina D. Y puede haber lesión aguda prerrenal por la hipovolemia, porque ya no tenemos volumen intravascular, que se perdió la presión oncótica, puede ocasionar lesión aguda prerrenal. El tratamiento consiste en restringir el sodio de la dieta, porque de por sí estamos ya lidiando con el volumen. Este, Diuréticos. Albúmina humana. Solamente está indicada si la albúmina es menor a 1 miligramo sobre decilitro y está contraindicada en pacientes que tengan lesión renal aguda. También hay que dar hipolipemiantes por la dislipidemia y trombólisis, que se puede hacer con heparina o warfarina, pero no es un tratamiento de rutina, solo para pacientes que tengan riesgo de trombosis pulmonar. Ahora, cuando el síndrome nefrótico es primario, se trata con un corticosteroide, puede ser prednisona, metilprednisona, calculada dosis de 60 miligramos metro cuadrado día, dosis máxima 60 miligramos al día durante 4 a 6 semanas. Y este de acá es otro esquema, pero está muy complicado. Yo preferiría que se aprendan 60 miligramos metro cuadrado día, dosis máxima 60 miligramos día durante 4 a 6 semanas. Em, bueno, el otro esquema es 40 miligramos metro cuadrado día, que se alterna con 1.5 miligramos kilo día de otro corticosteroide, o sea, serán dos, dosis máxima de 40 miligramos al día durante 4 a 6 semanas. O se puede dar un esquema que es de 2 a 4 meses y solamente se da una dosis al día. Este, este tipo de esquema disminuye el riesgo de lesión aguda renal. El 90% remiten a las 4 semanas del uso de corticosteroide, pero si no responden en esas 4 semanas, se consideran corticoresistentes, que dijimos que es una indicación de biopsia. Y ya, eso es todo.